en mesa principal Daniel Arcila. Él es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín. Profesor, bienvenido al Consejo de Redacción. Catalina, muy buenos días a ti, muy buenos días a todos los televidentes. Vamos a hablar de la reforma laboral. Esta es una semana crucial para esta reforma. Hablemos del contexto, en qué está hoy y qué significa esa conciliación que debe haber entre la Cámara y el Senado. ¿Los tiempos se van a dar? Es la otra pregunta. Los tiempos son estrechos, Catalina, y todos los televidentes. Tenemos hasta el 20 de junio para que se expida esta reforma laboral. En este momento hay 12 artículos en debate que quedaron abiertos o pendientes el día de ayer en la plenaria del Senado de la República. Y aparte de esos 12 artículos en debate que están en una comisión de concertación, por así decirlo, falta el paso de la conciliación del texto entre la Cámara y el Senado. ¿Cómo es ese proceso de conciliación? ¿Qué pasa ahí? ¿Y podría haber de pronto una reversa frente a lo que ya se hable? En efecto, Claudia, el proceso de conciliación, ¿en qué consiste? Hay un texto de la Cámara de Representantes que fue el texto aprobado por la plenaria de la Cámara de noviembre del 2024. Y hay otro texto que es el que va a salir de la plenaria del Senado, esperamos que el día de hoy, máximo el día de mañana, y esos dos textos son diferentes. ¿En qué consiste la conciliación? Se toman esos dos textos y los artículos que sean idénticos, iguales, pasan y quedan unos artículos que tienen diferencias. Para eso es la conciliación. Se nombran unos representantes de la Cámara y unos del Senado en igual número y estos, por votación, deciden y por consenso cuál es el texto que se va a aprobar, si el del Senado o el de la Cámara. Pero los artículos eliminados ya no se pueden volver a reincorporar. Los eliminados no, se estarían en debate el texto de la Cámara de Representantes y el texto que apruebe la plenaria del Senado. Dijo el presidente de la República y el día de ayer lo reiteró, abogado, que ellos están dispuestos a renunciar a esa consulta popular en caso tal de que la reforma laboral sea aprobada con los artículos que ellos proponen. Eso sí va a pasar y si no pasa, ¿qué ocurre entonces con la consulta popular? ¿Cuál es el paso que sigue? Bueno, inicialmente pues es la estrategia de presión que ha tenido el gobierno frente al Congreso de la República. Efectivamente, lo que debería suceder en principio, como los puntos de la consulta popular se refieren a esta reforma laboral. Si pasa la reforma laboral que tiene ya una concertación de más del 85-90%, pues en efecto debería suceder que el decretazo, que es el instrumento que se utilizó para esa consulta popular, se deje sin piso, porque ya habría norma emitida por el Congreso que pasaría a sanción presidencial. Ya fueron eliminados algunos artículos del 63, el 64, que hablan de estas libertades sindicales. Pero también el Centro Democrático, de otro lado, dice que no hay un aporte muy grande a la pequeña y a la mediana empresa. Sí, en efecto, Claudia, hay un debate hoy muy interesante y es, incluso ayer en la noche se discutía ese punto, y es que esa pequeña empresa, la microempresa, todavía se sigue discutiendo que los recargos nocturnos, hay unas bancadas que están discutiendo esto muy fuerte, que los recargos nocturnos se apliquen de manera diferida, que para ellos se aplique a partir de las 9 de la noche hasta que el gobierno nacional reglamente incentivos y en efecto, porque esas pequeñas y microempresas que jalonan el turismo y otros sectores de la economía se verían gravemente afectadas. Entonces, este va a ser un debate, va a estar hoy y probablemente en la conciliación de textos va a ser nuevamente debate ese asunto y el gobierno pues considera que eso es un punto no negociable por el momento. Hoy a las 9 de la mañana se va a retomar esta conversación en el Congreso de la República, abogado, pero entonces, si en definitiva los tiempos no dan y existe una gran pregunta que es sobre la registraduría. Yo quiero insistir en la consulta popular porque es quizá una de las preguntas que hoy los colombianos más se repiten y es si realmente la registraduría sí tiene esa posibilidad de citar a una jornada electoral cuando ha sido una consulta popular por decreto, con ese decretazo como usted mismo lo mencionó. Catalina, yo pensaría que el registrador nacional, que es autónomo, independiente, debería actuar con arreglo a la Constitución. Y la Constitución establece que para que se dé una consulta popular se requieren dos pasos.
se requiere el visto bueno del Congreso de la República y aparte de todo se requiere el decreto. Y el primero de esos institutos o estamentos, el visto bueno, no sucedió. Entonces el registrador válidamente podría y tranquilamente decir, no hay consulta popular porque no se cumplen los preceptos constitucionales. Y ahora viene el decreto, que eso es otro punto de debate que creo que grandes juristas a nivel nacional lo han tocado. Tiene serias complicaciones más bien en su consolidación, en las normas y en los elementos que se citan para poder emitirlo, que de pronto adolecen un poco de realidad de lo que vemos los colombianos en la transmisión del Congreso de la República. Pero entonces saca una tercera carta Gustavo Petro y dice Asamblea Nacional Constituyente. Explíquenos ese paso. Yo voy paso a paso hasta el escenario final para que los televidentes y pues nosotros incluso también podamos entender todo ese contexto. Bueno, la Asamblea Nacional Constituyente para poder ser convocada otra vez tendría que pasar al Congreso, no le daría a Gustavo Petro para culminar su mandato con esa asamblea para reformar la Constitución Política de Colombia. Yo pensaría que ese paso es un estamento de presión, obviamente más política que jurídica. Pensaría que su gobierno no alcanzaría a ver los resultados de esa Asamblea Nacional Constituyente. Lo que sí pienso es que con su ministro de Justicia, hoy el doctor Montealegre, obviamente van a insistir en ese decreto de consulta popular. Ellos tienen una teoría y es que podrían excepcionar inconstitucionalidad en el trámite que hizo el Senado de la República y aparte de todo, con esa excepción de inconstitucionalidad, llevarlo a control de la Corte, que la Corte hoy admitió ese control. La Corte podía haberse desligado de ese asunto porque ese control previo no existe y admitió ese control la Corte Constitucional a ese decreto. Faltan todavía 12 artículos, ayer se discutieron 7, pero dicen que todavía los que quedan son los más álgidos. ¿Cuáles de esos son los que usted considera que pueden ser el punto o la piedra en el zapato? Y sobre todo, como diría la bancada del Centro Democrático, en este momento no tiene ni ánimo ni cabeza para pensar y podría ser ese otro motivo que dilate un poco la reforma laboral. Sí, en efecto, ayer se levantaron de la plenaria del Senado la bancada del Centro Democrático por el doloroso hecho pues, que está sucediendo con el senador Miguel Uribe, pero sobre el particular, ¿qué asuntos son los más problemáticos? Uno, el de los aprendices, si es un contrato laboral o no. En la conciliación va a haber otro asunto que no se ha mencionado mucho y es que la Cámara aprobó la abolición del contrato sindical, mientras que el Senado no. Y esto en la conciliación va a ser un debate muy álgido. Y otro que ayer se dio en la plenaria del Senado, un debate larguísimo, inclusive aplazaron ese debate, es el contrato laboral para el sector transportador. Y digamos que la Cámara de Representantes y obviamente las bancadas del gobierno proponían este contrato laboral para todas las cadenas de producción del sector transportador, pero obviamente el Senado dice, el sector transportador, no todos son trabajadores. Hay una gran participación de independientes propietarios de vehículos que pueden ser los mismos conductores de esos vehículos. Entonces, ¿qué hacer en esas circunstancias? O pequeñas empresas familiares de transporte. Mencionaban datos que el 80% de ese segmento es de independientes. Entonces, ahí creo yo que en esos 3 puntos hay un gran debate y uno cuarto es el de las microempresas y el recargo nocturno desde las 9 o desde las 7. En efecto, esos son, digamos que los puntos más álgidos. Millones de personas a la expectativa por lo que pueda suceder y hoy un día clave. Sí, en efecto. Todo eso en 4 días, porque tenemos hasta el viernes para saber cuál va a ser ese resultado final entonces de la reforma laboral en el Congreso de la República y cuáles son los pasos a seguir. 7 de la mañana, 26 minutos. Daniel Arcila, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín. Gracias por venir al Consejo de Redacción. Catalina, Claudia, muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar aquí nuevamente.